Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos una vez más a Por Escrito. El día de hoy nos acompaña... Feliz año. Bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Juan, feliz año. Gracias. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Brandon, en producción, nuestras redes sociales, por favor. Claro que sí, pueden seguirnos en Facebook como Por Escrito MX, en Twitter @Por Escrito, Instagram @Revista Por Escrito, Spotify Por Escrito, YouTube Revista Por Escrito y escúchenos en Radio Anáhuac y en Código Libre todos los miércoles a las 9 de la noche. Ya nos anticipa un poco Cecilia cuál va a ser el pretexto literario del día de hoy. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto Hablemos literario de hoy? los Reyes Magos. Hablemos de los Reyes Magos, estas figuras que siempre han acompañado todo el imaginario infantil, que hay tanto que decir alrededor de ellos, tanta fantasía que existe. Hablaremos de si son personajes reales, si son alegorías, si son personajes míticos. ¿Qué te parece si entonces el día de hoy, como primer programa del año, hablamos entonces de los Reyes Magos? Los Reyes Magos en el cristianismo representan una fiesta que es la fiesta de la Epifanía. Y creo que vale la pena comenzar el pretexto literario con la Epifanía. La Epifanía es etimológicamente la manifestación. Es como esta iluminación, es como cuando decimos que me cayó el 20 con monedas de a 10, o cuando tienes una iluminación, que va por ahí un poquito toda esta tradición de los Reyes Magos, que efectivamente se entremezcla la historia, la imaginación, la fantasía, lo simbólico. Hay muchísimo de lo que podemos hablar sobre esto que es tan conocido y tan desconocido al mismo tiempo. Y es que, híjole, bueno, frente a toda la producción literaria que hay en torno a la Navidad, fíjate que el tema de los Reyes Magos no tiene tanta presencia. Sin embargo, lo que sí existe es mucha calidad literaria en torno a lo que se ha hablado de los Reyes Magos, especialmente aquellas naciones que seguimos la tradición de los Reyes de Oriente, porque los Reyes Magos es una tradición muy europea, que nosotros heredamos de los españoles, viene a México y realmente a los niños que se portaron bien. En México durante años nos han traído los Reyes Magos, no tanto Santa Claus. Lo de Santa Claus fue una tradición que después heredamos y entonces los niños que nos portábamos súper bien nos traen regalos los de Santa y luego nos traen regalos los Reyes. Pero al principio era nada más la tradición de los Reyes Magos. Aquí voy a ser un poquito mala onda, con buena intención. A ver, es que es bien interesante, sobre todo para los que nacimos en América, porque Oriente entonces está todavía más lejos. Porque además llegar por el otro lado es también muy complicado, están a una distancia enorme, prácticamente al otro lado del mundo. Que los Reyes Magos fueran de Oriente tiene una implicación muy importante para el cristianismo, y es que el nacimiento de Jesús implica o es tan importante para los occidentales como para los orientales, porque también es cierto que en Oriente, Asia y Lejano Oriente también hay cristianos. Y ese es el gran simbolismo que implica que los magos fueran de lejos, de Oriente, y que también representen a tres razas o a tres regiones completamente diferentes. Y por eso lo retratamos de esa manera. Más que lo histórico es lo simbólico. Y en ese sentido quiero rescatar, no porque hable de los Reyes Magos, pero hay un libro del historiador Eric Hobsbawm que se llama La invención de la tradición. Mucho durante el siglo XVII, dice Hobsbawm, muchos países van a inventarse mitos
para hacer más atractiva quizá el turismo o hacer más atractivo su historia. Pues si es más atractiva su historia, uno va a querer ser más nacionalista. En el caso de los Reyes Magos, lo que es muy rescatable es todo lo que implica, incluso que sean 3, que después se va a venir un poquito abajo, luego les platico por qué, porque cuando se descubre el continente americano, toda esta tradición empieza a ejercer la idea de un cuarto rey mago, porque pues ni modo que los americanos nos fuéramos a quedar fuera de este obsequio a Jesús a través de los Reyes Magos. Y es que, fíjate, es muy curioso, por eso decimos, ¿será una alegoría? ¿Será realmente una figura tal como lo menciona Auerbach? ¿O serán personas de carne y hueso las que verdaderamente llegaron al pesebre? En la Biblia, en los evangelios, específicamente en el Evangelio de Mateo, aparecen por primera vez estos 3 personajes. Sin embargo, se habla muy, muy poquito de ellos. En realidad, fíjate, según el evangelista, en esta sola referencia que hace a los magos, no se dice que sean reyes. De hecho, ni siquiera se dice que sean 3, ni siquiera se dicen sus nombres. Es de los evangelios apócrifos de donde nosotros tomamos los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, que es en el evangelio apócrifo de Santo Tomás. Sin embargo, de los 2 evangelios apócrifos que existen, también hay otros en donde se dice que no, como bien dices, no fueron 3, sino fueron 12, tratando de representar la multiplicidad de las naciones que existen en el mundo. Entonces, por eso es por lo que de repente esta tradición navideña tiene pues como un velo de misterio que tenemos que ir descorriendo. Lo cierto es que en la tradición, digamos, más afincada está que son 3 que fueron reyes, que fueron magos, y son 3, ¿por qué? Porque son 3 los regalos que le fueron a presentar a Jesús: oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como deidad y mirra como hombre. Que es finalmente lo importante de los símbolos. Y no dejan de ser símbolos, porque uno se puede preguntar, sobre todo cuando es niño, bueno, es que si los Reyes Magos le llevaron oro a Jesús porque era pobre, no tendría Bueno, mucho sí, sentido, claro. ¿no? ¿Qué hicieron con todo el oro Era que le poquito. dieron, no? Era poquito. Pero lo que es muy interesante es, ya platicaremos en conversaciones el tema de lo mágico, pero el tema de que fueran reyes es que un rey reconoce a un rey como monarca. Es decir, es la representación simbólica de que todas las naciones están de acuerdo en que Él es Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador y que tiene la gran importancia que tiene para todos nosotros. También está todo el tema simbólico de la estrella, en fin, en estas historias que se tejen, que se entremezclan, que se descomponen y hasta se pueden distorsionar, encontramos muchísimo simbolismo que es en el fondo el significado que nosotros le damos a los eventos, a la epifanía, a las manifestaciones, y la literatura tiene mucho que ver con todo ello. Y te digo que tiene que ver mucho con la ilusión infantil. Yo no sé si tú te acuerdas, pero la noche del 5 de enero te tenías que ir a dormir rapidito, ni chistabas, ni le hacías berrinche a los papás, además te tenías que portar bien porque los reyes te habían estado viendo, le hacías una cartita y las cartitas eran súper lindas, las mandabas en globo y entonces llegaban y tú te ibas a dormir con la ilusión de que te iban a traer algo porque te habías portado bien. Y eso es algo muy bonito que sin duda trae recuerdos preciosos y esos recuerdos y esa ilusión han forjado textos magníficos. De cada generación depende que las tradiciones se conserven o se pierdan. Y bueno, como es una tradición para nosotros, vamos tras el conejo blanco y a nuestra siguiente sección. Autor desconocido. Hemos hablado en torno de los Reyes Magos, pero en esta sección de lo desconocido, quiero saber si los Reyes Magos son una alegoría o si fueron personajes históricos en realidad. La tumba de los Reyes Magos. ¿Cómo le hicieron los Reyes de Oriente para llegar a Colonia en Alemania?
Bueno, son muchas las interrogantes que tienen que ver con el paradero del cuerpo de los Reyes Magos, si fue verdaderamente un mito, si es una leyenda, si es una alegoría, y si fueron personajes históricos, cuándo y cómo murieron, dónde están enterrados. Y según las diversas leyendas y mitos en los que se suceden los nombres de personajes como la emperatriz Santa Elena, como Marco Polo o como el mismo Federico Barbarroja, dicen que el lugar del sepulcro es radicalmente distinto. Unos lo mandan a Constantinopla, otros lo mandan a Irán, a Teherán, a la capital. Otros dicen que está en la región Zoroastra, es decir, en Milán. Pero hay otros que dicen que la tumba de los Reyes Magos está en Colonia. De hecho, hay una catedral gótica impresionante, gigantesca, con unos vitrales preciosos, y las autoridades de la región ordenaron la construcción de un relicario que es de 1 metro de alto y 2 de largo, que está bañado en oro y plata y adornado con piedras preciosas, que tardó más de 40 años en fabricarse. Una vez que lo terminaron, bueno, pues evidentemente necesitaban un edificio que pudiera contener los restos de aquellos que vinieron de Oriente a mostrarle respeto al niñito Jesús. Bueno, dicen que lo que este relicario contiene son los huesos de los Reyes Magos, que fueron estos personajes que se nombran en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, pero que también en los evangelios apócrifos de Tomás es en donde se conocen ya como Melchor, Gaspar y Baltasar, y donde le dan raza a cada uno de ellos. Bueno, lo cierto es que estos personajes que fueron definidos por estos evangelios, que resultan sumamente míticos, pero que han estado muy encarnados en la tradición del misterio de la Navidad. De hecho, para muchos, la época navideña empieza el 16 de diciembre, que es cuando empiezan las posadas, y termina el 6 de enero con la Epifanía. La Epifanía es esta manera en la que los pueblos extranjeros no judíos reconocen al Mesías y se postran frente al pesebre para darle honor. El chiste es que será alegoría, serán personajes históricos, porque estos huesos que están en la catedral de Colonia, si ustedes le preguntan a la gente en Alemania, bueno, se mueren en la raya de que efectivamente sí son los restos de estos tres reyes magos. Este relicario es un relicario tripartita en donde hay un espacio para cada uno de ellos. Será una figura, será verdaderamente que fueron personajes históricos. Lo que sí podemos saber es que hubo un signo que vieron en el cielo, lo siguieron y llegaron desde los lugares, desde sus lugares de origen hasta la humildísima ciudad de Belén, a postrarse frente a un pesebre en donde nació la esperanza. Conversaciones. Pues finalmente hemos llegado a nuestras conversaciones, mi querida Ceci. ¿Cómo comenzamos la conversación sobre los Reyes Magos? ¿Te portabas bien? ¿Te traían regalos o te traían carbón? Yo soy sándwich, así que siempre me porté bien. No podía ni ser el que hacía las maldades porque era el primogénito, ni tampoco podía hacer las maldades de verdad, que son los que hacen los hermanos menores. Ay, entonces siempre te trajeron regalitos y nunca te trajeron carbón. Nunca. Ay, qué mentiroso. Vamos a preguntar a la mamá de Juan Carlos a ver qué tal se portaba, a ver si es cierto. Pues, híjole, yo creo que la figura de los Reyes Magos ha traído en el ámbito literario muchísimos poemas, villancicos, en fin, y a mí me gustaría empezar con un villancico que a lo mejor en México no es tan conocido, pero que fue de la autoría de Santa Teresa de Jesús. La verdad es que en los 12 primeros
versos se habla de la figura bondadosa, dadora, generosa de los Reyes Magos y vale la pena leerlo porque habla de qué es lo que qué es lo que debemos esperar realmente de los Reyes Magos. A lo mejor no como estaba vacilando a Juan Carlos hace ratito, carbón o juguete, sino esos sentimientos de generosidad y de ir en busca de aquel que les envolvió la fe y de unir ciencia con fe, que es algo tan interesante. Es finalmente hacia donde yo quería conducir un poco también la conversación. Hablamos ya al principio del programa más de la parte simbólica de los Reyes Magos, pero ahorita me gustaría platicar un poco más de la parte científica o de la parte real de los Reyes Magos. Eh, Porque efectivamente entre mito y realidad se envuelve toda la Epifanía. Recordemos que probablemente la primera ciencia de la humanidad fue finalmente la astronomía y la astrología. Recordemos que astronomía sería la medición y el conocimiento de los planetas, y ya la astrología es un poquito más el mito que envuelve o todo el misterio. En estos días hubo una alineación que desde la Edad Media no se daba y que era posible verlo. A mí de niño sí me contaban mucho que viéramos al cielo. Como vivíamos en las afueras de la ciudad, era fácil reconocer las estrellas de los Reyes Magos, que son muy fáciles Era de bonito. identificar precisamente en estos tiempos, porque además está más despejado. Y es que efectivamente la parte de los magos o la parte mágica real que hay en todo este mito es que estos reyes magos tendrían que haber sido astrónomos. Y en la observación de las estrellas, la epifanía, la manifestación se da a través del símbolo de la estrella. Y debió ser efectivamente los personajes reales, los que hayan sido, el número que haya sido, eh, estos observadores de estrellas intuyeron que iba a haber un acontecimiento relevante. Y el acontecimiento relevante es el nacimiento de Jesús de Nazaret, el personaje histórico, porque efectivamente iba a generar una ruptura dentro del judaísmo que se convertiría en cristianismo. Y ese cristianismo es el que nosotros hemos heredado aquí en México. En cualquiera de sus versiones, más ortodoxa, más judaica o más católica, cualquiera de ellas al final tiene este acercamiento simbólico real de la astronomía que va a conducir a los magos hasta el pesebre donde nace Jesús de Nazaret. Y fíjate que yéndonos de la ciencia y brincando un poquito a la filosofía, Agustín de Hipona habla de qué significan los Reyes Magos, porque bien tú hablas de esta ruptura que va a generar el nacimiento de Cristo, porque el Mesías venía para los judíos, no venía para los no judíos. Entonces, la figura de los magos representa a todo el mundo pagano porque para el mundo judío, para la cosmogonía judía, Jesús, si es el Mesías, debió de haber nacido para ellos, pero se abre la salvación y se abren las puertas del cielo, no solamente para ellos, sino para todos los que no nacieron en la tradición judía, y por eso es algo tan importante, ¿no? Y ya en el siglo cuarto, los apelativos de Gaspar, Melchor, Baltasar estaban bastante difundidos por toda la relación con el Imperio Bizantino. Eso es bien interesante en el caso de Agustín de Hipona, porque él nace en el siglo III ya después de Cristo en Argelia. Esto quiere decir que el cristianismo ya se ha extendido lo suficiente y que efectivamente todos estos mitos empiezan a envolver toda la cristiandad. Y lo otro que va a ser bien importante es con el descubrimiento de América, la historia del cuarto rey mago, porque cada uno simbolizaba el, dígase por raza, el Baltasar, el negrito, pues a África, mientras que Melchor era más el europeo y Gaspar representaba más a los árabes y toda la parte asiática. Bueno, ¿y dónde queda el rey mago latino? Es otro de los grandes misterios. Y ahí lo importante de las leyendas. Quiero recomendar, aunque no tiene que ver con los Reyes Magos, el libro de Baudolino de Humberto Eco. Ya nos ha contado Ceci a lo largo del programa sobre la tumba de los Reyes Magos. Y
Lo que hace Humberto Eco en esta obra es un poquito burlarse, pero también eso permite reconocer la importancia que puede tener los restos de los Reyes Magos en algún lugar. Aquí juega mucho, es muy divertido, perdón, un poquito también se pasa Humberto Eco, porque lo que hacen es la historia de Barbarroja, y entonces decapitan a unos señores, entonces van a embalsamar las cabezas y las van a vender como las cabezas de Juan el Bautista, porque resulta que históricamente había muchas iglesias que decían tener la cabeza de Juan el Bautista en su catedral. Y bueno, pues esto es un poco la burla de que eso es imposible tener los restos de los Reyes Magos en algún lugar. Sin embargo, hay relevancia en ello. ¿Por qué? Porque es la manera en la que el símbolo y la realidad se conjugan. Porque en efecto, aunque sean apócrifos los textos, existe la evidencia literaria de que ahí estuvieron los Reyes Magos. Y lo importante es que cada año conmemoramos su venida, su generosidad, su reinado y su reconocimiento a Jesús. Fíjate que eso que tú dices es algo muy, muy, pues chistoso que hemos tenido, ¿no? De repente hay como de todos los signos religiosos, si tú vas a la ciudad de Loreto en Italia, resulta de que ahí está la casa de la Sagrada Familia. Y dices, ¿y cómo? O sea, ¿qué no estaba en Nazaret? Bueno, pues resulta de que un torbellino envolvió la casa y Tron la dejó en Loreto. Y dices, qué sospechoso. Igual de sospechoso es que los restos de los Reyes Magos estén en semejante catedral. Y ahí es en donde tal vez el escepticismo tiene este fundamento. Justamente, ¿cómo pudo haber llegado desde Oriente? Probablemente vinieran de Teherán o tal vez más allá, porque cuando tú hablabas de un cuarto o un 12º rey mago, pues ¿dónde están las culturas orientales? ¿Dónde está un rey mago de ojo rasgado? En fin, ¿no? ¿Dónde están, pues, tantas razas que podríamos nosotros conformar dentro de lo que es el globo terráqueo, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos ese escepticismo, es justamente parte del símbolo que ellos tuvieron. Fueron personas de ciencia, fueron personas que venían de lejos buscando algo más profundo que era arraigar la fe, porque la fe no cree por creer nada más, porque eso sería ingenuidad. La fe tiene que estar arraigada, muy bien cimentada, y eso es, yo creo que por lo cual el símbolo de los Reyes Magos es tan importante. Y bueno, y por eso también se han convertido en estas figuras tan centrales, más allá de la ilusión. Y precisamente en este contagiar a otros o contar a otros la relevancia que puede tener los Reyes Magos, tenemos este libro que se llama Los Magos y la Gentilidad de Nicolás Ávila, que es una obra que trata de explicar la manifestación de Cristo a los no judíos, desde los padres apostólicos y apologistas, pues básicamente hasta la aparición de Jesús con los gentiles. Y es que la epifanía finalmente es esta iluminación que tiene que venir a todos en lo que Cristo específicamente en su vida o en su obra vital trata de manifestar, que es finalmente el amor y el cariño de los unos por los otros. Qué increíble que en la leyenda de los Reyes Magos pudieran unirse astrónomos de diferentes nacionalidades que reconocen la, digamos, la dirección o la fe, que la fe es una forma de conocimiento también, aunque esto no es un programa de teología, eh, que pueden reconocer todas estas naciones, que pueden reunirse entre ellos, a pesar de ser reyes todos y ser ellos mismos quienes van a obsequiar al niño Dios los regalos. Eso también es algo relevante porque podrían haber mandado quizá a su séquito a hacer los regalos, como se podía mandar a un heraldo durante la Edad Media a dar el mensaje. Era bastante predecible eso, y por otro lado es una manifestación de humildad, precisamente. Y tiene que ver también, mi querido Juan, con el peregrinaje, el peregrinar que te lleva a salir de tu zona de confort para ir a buscar algo superior.
Emilia Pardo Bazán tiene una antología de cuentos de Navidad y tiene un cuento que se llama Cuento de Navidad y Reyes, que imagina estas conversaciones que tuvieron los reyes mientras salieron de su casa, dejaron la comodidad de sus palacios, etcétera, y cómo iban ellos persiguiendo esta estrella y los cálculos que tenían que hacer y ahora para dónde, y todos estos diálogos que debieron de tener Melchor, Gaspar y Baltasar mientras se aproximaban a Belén. También valdría la pena mencionar, antes de que se nos termine el programa, El copo y la nieve de Gilbert K. Chesterton, que es un poema que habla sobre el viaje de los reyes de Oriente para llegar a adorar al niño Jesús. Recordemos que Chesterton pertenecía a este grupo muy católico de escritores, los Inklings ingleses, en el que estaban también Richard MacDonald o C.S. Lewis o Tolkien. Eran estos amigos que también con una visión cristiana pues dedicaron muchos de sus textos a estas reflexiones. Y bueno, tenemos que mencionar a Sor Juana, por supuesto. Sor Juana con todos los villancicos, que los villancicos de Sor Juana que hacen referencia a los Reyes Magos son verdaderos poemas con una estructura compleja y en donde ella hace gala de todo su saber, de todo su conocimiento, no solamente teológico, como bien dijiste, sino con el oficio de la pluma. Habría que darle una revisada también a estos villancicos de Sor Juana. Y habría que buscar también enriquecer estas tradiciones, porque en efecto todo el viaje que pudieron haber tenido los Reyes Magos daría para mucha literatura, y valdría la pena en ese sentido entrenar la pluma e intentar ver cuáles fueron los diálogos entre estos magos. Vamos a nuestra recomendación, mi querida Ceci. Pues yo recomendaría este cuento de Emilia Pardo Bazán, justamente en donde los reyes van dialogando, y no dejen de leer el poema de los Reyes Magos de Chesterton. Yo pues, voy a recomendar dos textos que ya a lo largo del programa recomendé, aunque no tiene que ver directamente con los Reyes Magos: La invención de la tradición de Eric Hobsbawm, como un relato histórico de cómo se inventan los mitos, pero también la importancia que pueden tener, y Baudolino, de Humberto Eco, que descabeza gente para tener cabezas de Juan Bautista por toda Europa. Es el relato de un delito imposible, así lo dice la sinopsis atrás del libro, y cuando lo leí dije, es verdad, es el relato de un delito imposible, aunque no tenga que ver con los Reyes Magos. Busquemos escribir sobre los Reyes Magos, leer lo apócrifo y lo no apócrifo que hay alrededor de este mito. Pero bueno, se nos está terminando el programa y vamos a despedirlo, mi querida Ceci. Muchas felicidades, feliz año para todos. Nos seguimos escuchando y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. También le mandamos un saludo a Raúl, que no nos ha podido acompañar en esta ocasión, pero que está pendiente de este programa. Si lo están viendo en vivo, en código libre, ya son las 9 de la noche, así que váyanse a dormir o no les van a traer más que carbón. Agradecemos a producción también. Un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide. Agradecemos a Brandon y a Inés Rendón, que hacen esto posible. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo, capítulo 2, versículo 1.